Soy Karime Valverde, pertenezco a la Universidad de La UACH. La materia es Interacción Social, impartida por el docente Fernando Arredondo Ruiz. El tema de hoy es la inclusión de los estudiantes con discapacidad en dos universidades públicas mexicanas. La inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior es un hecho bastante reciente y en el que se han conjugado diversos factores internos y externos a los sistemas. Apoyos que se han hecho con el fin de la inclusión en universidades. Dentro de las instituciones también se han desarrollado algunos programas y estrategias para el apoyo y el ingreso de las permanencias de las personas con discapacidad, tanto en universidades públicas como privadas. Se promulga la Ley General de Educación y se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. Se comienza a implementar algunas políticas para la integración. Se han realizado algunos esfuerzos importantes, como lo es en el 2002 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que buscó ser una guía para la planeación de las estrategias institucionales de inclusión. Posteriormente, en el 2008, se firmó la Declaración de Yucatán para fortalecer el compromiso de las universidades de los derechos de las personas con discapacidad. El enfoque de la inclusión en educación. Las conferencias sobre las necesidades educativas especiales tuvo como resultado el concepto de la inclusión, que quedó definido como el conjunto de acciones para transformar los sistemas educativos, haciéndolos flexibles y congruentes con las diferencias de los estudiantes. Asimismo, se amplió la categoría de necesidades educativas especiales para abarcar a todos los individuos en situaciones de desventajas personales o sociales, y no solo a los que tenían una discapacidad. La discusión en torno a la inclusión en educación. Se tomó un nuevo auge a partir de la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo. En ella se estableció el derecho a la educación y a la educación inclusiva, sin discriminación y en igualdad de oportunidades para todas estas personas, y compromete a los estados a construir sistemas inclusivos en todos los niveles educativos. También los conmina a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y igualdades de inclusión con los demás. La inclusión puede entenderse como el logro de la educación para todos. Es un derecho humano fundamental que todos deben ejercer, sin ningún tipo de discriminación o exclusión, para cubrir sus necesidades básicas de aprendizaje, así como para el logro de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de sus respectivos países y del mundo. Las personas con discapacidad en la educación superior en México. Con respecto a la educación superior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha señalado que los principales obstáculos que se enfrentan son el carácter históricamente exclusivo y no obligatorio de los niveles educativos, los múltiples requisitos que los postulantes tienen que completar, el peso que se le da a los conocimientos y las habilidades disciplinarias y el poco interés que tienen algunas instituciones. Inclusión en México. La inclusión es una cuestión relativamente reciente en las políticas públicas, específicamente en México. Las personas con discapacidad comenzaron a tener una presencia más o menos constante en la demanda de nivel superior hasta principios de la década del 2000. De esta manera, muchas instituciones se dieron a la tarea de hacer rampas, designar cajones de estacionamiento, regularización de las banquetas, adecuación de los sanitarios o instalar elevadores. Estas fueron las medidas más visibles y generalizadas en las universidades, aunque el énfasis se puso en las partes físicas. Una segunda generalización de las medidas ha sido la creación de programas o unidades para la atención de los estudiantes con discapacidad. Las experiencias de los estudiantes con discapacidad. Esta se divide en tres partes principales. La primera es el ingreso e incorporación a la universidad. Ingresar a la educación superior es un proceso difícil para todos los jóvenes. No obstante, las personas con discapacidad suelen tener mayores dificultades, dado que requieren un mayor esfuerzo para cumplir con las exigencias académicas y al mismo tiempo contrarrestar el impacto de las barreras a lo largo de sus estudios universitarios. La segunda son los retos para la permanencia en la universidad. Los estudiantes con discapacidad no solo tienen menos probabilidades que sus compañeros de ingresar a la educación superior, sino que además tienen un mayor riesgo de abandonar sus estudios.
Algunos de los factores que inciden en su permanencia son la utilización de modelos pedagógicos rígidos y las dificultades para hacer los ajustes curriculares necesarios, la poca accesibilidad de los recursos y materiales de aprendizaje, la ausencia de las políticas institucionales para la inclusión, la falta de formación de los profesores y la poca práctica de los propios estudiantes con discapacidad en la elaboración de las estrategias y apoyos. La tercera son las condiciones para el egreso. Los diversos estudios han señalado que para las personas con discapacidad, cursar los estudios universitarios es un camino cuesta arriba, debido a las múltiples barreras curriculares, físicas, actitudinales e institucionales que tienen que enfrentar. La base de egreso de la universidad no es la excepción. Las principales dificultades que se remiten a los requisitos de la titulación, como por ejemplo la acreditación del idioma extranjero, la realización del servicio social o prácticas profesionales y el cumplimiento de las actividades extracurriculares. En conclusión, poco más de 2 décadas de que se emitieran las primeras declaraciones internacionales para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, su participación en el nivel superior continúa siendo baja en muchos países, entre ellos en México. Las universidades han hecho diversos esfuerzos para ampliar las oportunidades. Sin embargo, aún no han logrado integrar el enfoque de la inclusión de manera transversal en sus políticas y programas. Eso es todo por mi parte, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy.